375,000 personas refugiadas existen en México actualmente. ¿Cómo logran estas personas tener una condición de refugiado? ¿Cuál es el trayecto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo México recibe a estas personas? No te lo puedes perder. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Y hoy conmigo están dos personas, pero enfrente de mí hay una. Estoy muy emocionado por lo que vamos a aprender hoy juntos. Me parece un tema súper importante. Me parece un tema que de verdad yo tenía muchísimas ganas de poder tocar en este programa. Me parece un tema que de pronto no le estamos dando el spotlight que requiere y creo que este es un momento para reflexionar juntos. Me parece que es un momento de poner muchísima atención a lo que vamos a platicar. Me parece que es un momento como para despejarnos de muchas ideas que traemos en la cabeza para poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Me parece también que no es un tema muy sencillo de digerir, no es un tema muy sencillo de entender, pero vamos a hacer lo posible para que este capítulo sea lo más productivo para ustedes. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a la persona que está enfrente de mí. Es una persona que definitivamente yo sé que le van a aprender muchísimas cosas, así que recibamos con un fuerte aplauso a Alberto Argüelles, abogado de Asylum Access México. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí. También interesado mucho en compartir el día de hoy. Creo que las palabras que has dicho, que es un tema muy importante y vengo muy animado a poder compartirlo de la forma en que todas y todas y todes puedan entenderle. Pues la verdad es que sí, o sea, creo que es un tema, andamos muy misteriosos, andamos de que hay el tema, ¿cuál será? Pero justo, o sea, me parece que es una situación, es un tema que requiere de mucha importancia, que a lo mejor, y esto que desde que empezamos a platicar de que si podían venir y cuadrar fechas, etcétera, me parecía que habían muchas cosas que tenían que quedar claras. Incluso para mí, creo que desde mi primer acercamiento hacia ustedes, fue uno totalmente diferente a cuando pactamos, cuando empezamos a platicar sobre cómo lo íbamos a hacer. Me parece que incluso ahí yo fui aprendiendo diferentes cosas. Ahora me parece muchísimo más importante que la gente escuche de ti el trabajo tan arduo, tan cañón que hacen. Pero primero que nada me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a este podcast, y es que antes de hablar del tema me gusta hablar de las personas, ¿no? Entonces me gustaría que tú te presentaras con el público, les dijeras quién es Alberto Argüelles en tus propias palabras. Muchísimas gracias. Sí, es una pregunta muy compleja. Creo que todos que han estado aquí lo han dicho. Sí. Pero bueno, Alberto Argüelles es un chico que nació en Jalapa, Veracruz. Se apasionó mucho por los temas de derechos humanos, pero encontró justo la vocación en el derecho internacional de los refugiados. A lo largo de estos años y gracias a Asylum Access he podido trabajar acompañando a personas refugiadas, y creo que eso también ha formado parte de mi personalidad. Me considero una persona honesta, también como muy empática, y me gusta mucho también que en el lugar donde esté pueda conectar con las demás personas, pero también pueden llevarse algo. Entonces creo que es algo que me caracteriza. Y yo espero que el día de hoy la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se lleve muchas cosas de ti y del trabajo que hacen. Hablando de ese trabajo, me gustaría ahora sí irnos de lleno a lo que venimos hoy a platicar. Antes de hablar de los refugiados, me gustaría darles el contexto de Asylum. Me parece que también es muy importante entender, pues, eso que te decía hace ratito, que antes de empezar a grabar, que es como, pues no somos dos personas que nos sentamos aquí ¿qué opinas de los refugiados? ¿No? Sino que sobre la organización en sí, qué hacen ahí, cuál es el trabajo. Sí,
Bueno, la organización comenzó en el 2005 como pues una organización donde un grupo de amigos se sentaron y reflexionaron sobre la situación de los refugiados en el mundo. Creo que nuestros inicios han sido de esa forma y fueron como de pequeño a gran escala, si lo podemos ver así. Pero nació con una intención de poder darle respuesta a las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas en el mundo que no encontraban respuesta de los gobiernos a través de sus distintas demandas. Uh-huh. Y cuando hablo de la demanda de los refugiados, no me refiero a las protestas o a lo que ellos estuviesen pidiendo, sino a los derechos que tienen las personas refugiadas. Entonces, como organización nacimos de esa forma y después a lo largo de los años tuvimos presencia en distintos países y actualmente continuamos la operación o la atención de la organización en México, en Tailandia, Malasia, y somos parte de la familia global de Asylum Access que está con sede en Nueva York. Como en México nosotros comenzamos, y para nosotros es muy importante decirlo, atendiendo a personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas que no tenían acceso a la representación legal. Imagina que llegas a un país donde no conoces las leyes, el idioma o incluso a dónde dirigirte para pedir o para exigir también el derecho a solicitar la condición de refugiado. Entonces, viendo esa brecha enorme que existe en todos los países, decidimos estar en México, dado que México tenía muchísimo potencial para la asistencia, pero también buscando lugares donde no hubiese ningún tipo de asistencia. Y fue como llegamos en el 2015 al municipio de Tenosique. Tal vez algunos lo estén escuchando ahora y se imaginen dónde está Tenosique, porque a muchos nos pasó ese primero como acercamiento, pero es un municipio que es frontera con Guatemala y es donde las personas tenían como el primer ingreso a México, el primer contacto. Esa fue nuestra primera oficina. Después decidimos tener otros puntos estratégicos justo donde no había acceso a la representación legal. Comenzamos teniendo una oficina también en Palenque, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, en Acayuca, en Veracruz, que ahora la oficina se mantiene en Veracruz, pero también lugares donde, y más adelante se los puedo explicar, es paso o ruta migratoria, pero también hay distintas autoridades de México que digamos que tocan a las personas refugiadas, o sea, que impactan a las personas refugiadas en la atención y que pues es importante tener presencia ahí. Tan solo en Veracruz y en Villahermosa tienen los centros de detención más grandes del país también. Entonces, por eso fueron como lugares estratégicos. Después nos ampliamos a Tijuana, Monterrey y en la Ciudad de México con un equipo que realiza actividades de litigio estratégico. Y bueno, a lo largo también de esto, nosotros apostamos no solamente llevar pasos a la representación legal, sino hacer enlace comunitario, es decir, explicar a la comunidad qué está pasando con las personas refugiadas, pero también explicar a los refugiados qué está pasando con sus derechos, el sistema, los procesos. Y también apostamos a los temas de integración, es decir, que en estas localidades también buscamos que las personas refugiadas tengan acceso a servicios, pero estos servicios también verlos como derechos, que es salud, educación, vivienda. Nos apoyamos también con algunas otras organizaciones que trabajan en estos puntos y lo que hacemos también es buscar pues fortalecer al sistema de recepción de personas refugiadas en México. Entonces, podría decir a grandes rasgos que eso hace Asylum Access. Hacemos muchísimas cosas más. También creo que en este espacio quisiera reconocer el trabajo del staff que está trabajando en estas localidades, porque lo que han logrado y lo que las personas reconocen en el acompañamiento legal o el de integración, que les ha ayudado a restituir sus derechos en México, pues ha sido como muy importante también. Entonces, es como los primeros pasos que podía dar. Yo creo que ahora que sigamos hablando voy a
tocar algunos otros temas como más profundos, pero creo que eso podría decir de la organización. Aquí hay varios puntos que me gustaría ir tocando, sobre todo dos palabras o dos enunciados que dijiste que me parecen muy importantes. La primera es solicitar la condición de refugiado. Y la segunda era hablaste también sobre este trayecto migratorio, ¿no? Sobre los migrantes. Entonces aquí creo que hay una importante necesidad de entender la diferencia entre una persona que es migrante en México y una persona que puede solicitar o que es refugiado, ¿no? O sea, para empezar, me gustaría saber cuál es la diferencia entre refugiado y migrante y después saber también cómo es que estas personas pueden solicitar ser refugiados. Sí, lo que les podría contar y contarte a ti y a la audiencia, pensemos que, y algunos conocen un evento histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en ese siglo generó tan desplazamiento de personas que huían justo de la persecución que se originó de ese conflicto a otros países. Pero en ese momento no había nada que les podía proteger. O sea, era la voluntad de que otros países los recibiera. México recibió personas también refugiadas de España. Tal vez por ahí históricamente hemos escuchado eso. Pero después de la guerra la reflexión fue, bueno, ¿cómo podemos proteger a las personas? ¿Qué estamos haciendo lo suficiente o no? Y bueno, los primeros pasos que se dio es que en 1951 se firmó una convención donde se definió que era una persona refugiada. Para una persona refugiada, digamos que no hay una elección de emigrar, sino que se ve forzada a hacerlo de acuerdo a las circunstancias que está pasando o está sufriendo la persona. La persona refugiada es aquella que no puede regresar a su país porque su vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro. Y hay una convención, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que da la definición, pero también da algunos motivos, que puede ser por algún tipo de persecución, que puede ser raza, nacionalidad, opinión política, o creencia religiosa que no le haga posible o no pueda volver al lugar donde tiene su residencia habitual o donde es nacional. Y por esa razón le sea imposible volver. Entonces, la diferencia que hay que, pues una persona migrante puede ser que tenga la voluntad de migrar, pero también al regresar a su país no enfrenta algún peligro a su vida o a su libertad o seguridad. Y las personas refugiadas, en cambio, no. O sea, sí se debe proteger su vida y si está en riesgo, pues es como la diferencia que se puede tener muy importante. Aquí hay una cuestión que me surge que me parece también importante entender. Hemos tenido otros invitados quienes me hablaron de migración forzada y me parece un poquito que tienen que ver con lo que estás diciendo sobre los refugiados, ¿no? Pero ahora entendiendo esa parte sería como una cosa es solicitar el refugio, digamos, en un país y otra cosa es tener que movilizarte, o sea, bajo otros términos, ¿no? Digamos que tener que cruzar la frontera, etcétera. Y supongo que pedir refugio no es migrar así, ¿no? O sea, como hemos visto pues, a mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica moverse, ¿no? En los países y ahora, por ejemplo, con lo que había sucedido en otros países respecto a bandas criminales y amenazas de muerte que venían como con todo esto y que mucha gente como que salió huyendo del país porque no había nada o temían por su vida, pero a lo mejor no sé si no entienden o no saben cuál es el concepto de un refugiado que se movilizan como migrante. Sí, pensamos que el desplazamiento forzado justo puede ser dentro del mismo país. Y bueno, esto hablando de las fronteras, ¿no? Pero dentro del mismo país puede haber situaciones de violencia que forzosamente obligan a las personas a desplazarse de una comunidad a otra, ¿no? Sería un desplazamiento interno. Para las personas refugiadas,
cuando cruzan la frontera del país y están justo en otro país, en otro territorio, pues también digamos que ahí ya no tienen la protección del estado donde salieron, o de su país o de la residencia que tenían. Y por la misma convención y por estos documentos internacionales donde los países se han comprometido, y justo México se ha comprometido también a aceptar la convención, pero también está tenemos una ley especial para personas refugiadas, pues las personas pueden también obtener la protección de México. Entonces, digamos que las causas del desplazamiento forzado, pues pueden ser la violencia, la violación masiva de derechos humanos, puede incluso también ser el crimen organizado, el control o tan solo la omisión del Estado de atender esas violencias en ciertas comunidades, lo que ocasiona el desplazamiento. Pero si la persona ya se encuentra fuera del país, ya no tiene la protección de su país de origen, y entonces podría obtener la protección como solicitante de la condición de refugiado y como refugiado en México. Aquí quería decir algo importante, es que las personas refugiadas, o sea, México no crea refugiados, sino que reconoce la situación de violencia donde la persona está en peligro y otorga la protección como refugiado, ¿no? Y esta protección se traduce en una protección indefinida, porque no sabría la persona hasta cuándo puede regresar al país, pero mientras no se tienen las condiciones y no se tiene la certeza, pues debería otorgársele una protección en México. Entonces, también las personas refugiadas tienen como una diferencia con las personas migrantes que deben ser protegidas. O sea, pensamos que también son, y en el derecho decimos como objeto de protección, pero también son sujetos de derechos, es decir, tienen derechos también en México, en los cuales pueden acceder dentro del mismo procedimiento o una vez que se encuentre, independientemente si no han iniciado un procedimiento formal o una petición ante el gobierno. Y por ejemplo, en este caso me gustaría entender cuáles son algunos de esos retos a los que se enfrentan las personas que son refugiadas. Y también me gustaría entender cómo es que estas personas que solicitan el refugio llegan a México. ¿Qué retos se enfrentan las personas? Cuando buscamos hablar de refugiados en ciertos espacios, y justo también ha habido como campañas internacionales para hablar de refugiados, hay una pregunta que se hace y es como de, bueno, si tuvieras que irte hoy del país, ¿qué te llevarías? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué llevarías contigo? ¿Documentos? ¿Una mochila? ¿Fotografías? O sea, ha habido estas preguntas que se le han hecho incluso a las mismas personas refugiadas. ¿Qué pudieron llevarse, no? Y luego los riesgos del camino, que puede ser, pensemos en México, tradicionalmente, pues es una frontera que se cruza a pie, pero también hay otras fronteras donde las personas usan balsas improvisadas para cruzar el mar. O sea, esos riesgos que también depende de la geografía, pero también de los mismos retos que pueda haber en el camino. En lo que nosotros hemos observado es, primero, que la mayoría de las personas que huye de sus países no tiene tiempo de tramitar un documento para tener una autorización de ingreso a México. Ya sea un pasaporte, que puede ser lo más sencillo, pero hay países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haití, o sea, que requieren de un visado. Entonces, eso se tiene que hacer a través de un trámite consular, y eso es un reto. O sea, poder llegar a México y solicitar la condición de refugiado, esos retos de la documentación que pueden poner a las personas en riesgo de usar rutas migratorias más de difícil acceso, más peligrosas. Hay muchísimas víctimas del crimen organizado, ya puede ser extorsión, algunas otras mujeres víctimas de violencia sexual en el camino. También algunas otras personas que justo al no tener documentación pueden ser llevados a un centro, una estación migratoria donde se verifica su situación migratoria y al final es un espacio de detención migratoria. Y bueno, también
¿Cómo podemos hacer para que las personas puedan acceder a la condición de refugiado? Creo que lo más que se puede hacer es informar. Primero, conocer las autoridades que son las responsables del gobierno en dar la información y dar el acceso a la condición de refugiado. La autoridad de México que recibe las solicitudes se llama Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y tiene oficinas en distintas partes o ciudades alrededor de México, pero no tiene presencia en todo México. Entonces las personas que se encuentren en un lugar donde no está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o COMAR deben acercarse a una oficina del Instituto Nacional de Migración o INAMI y solicitar la condición de refugiado, pero solamente va a ser una recepción para enviar su solicitud a la COMAR. El procedimiento asegura derechos, también tiene obligaciones. Es un procedimiento, si lo pensamos en términos de la ley, que se estableció para ser sencillo, pero tiene muchos retos, sobre todo el volumen de personas que quieren acceder a la condición de refugiado, pues ha incrementado con los últimos años y también hay retos para la atención o la capacidad que tiene la COMAR para atender las solicitudes. Entonces, pensemos que si la persona tiene la información, debe solicitar la condición de refugiado en los primeros 30 días una vez que cruza la frontera de México o ingresa al país. Estas 30 días, si pasa de ese tiempo, debe explicar por qué no solicitó antes, que también es una restricción que nosotros consideramos que no debería existir porque hay que mencionar también a las personas que nos escuchan que el derecho a solicitar asilo es un derecho humano, entonces no deberíamos tener una restricción de un tiempo para ejercerlo. Y el procedimiento ha tenido sus variaciones porque la ley establece que debe durar 90 días, hasta 45 días hábiles, que puede haber una ampliación hasta 90 días, pero la ampliación debería estar justificada y luego 10 días para recibir una notificación. Es decir, que pensamos que 3 meses y medio debería funcionar el procedimiento. Con la pandemia, la verdad es que se agravó la situación de respuesta porque se suspendieron los plazos para las notificaciones. Y actualmente, hemos visto procedimientos que pueden durar justo 4, 6 meses, incluso hasta hace algunos, yo creo que más de un año, había procedimientos que tenían más de un año sin resolverse. Y eso también es un reto para las personas, justo para, saber, ya estás en el procedimiento y luego qué más puedes hacer, cómo puedes, ejercer tus derechos, sobrevivir, tener solvencia económica, ¿no? Mientras esperas una respuesta, ¿no? Y algo que con lo que quisiera cerrar es que me preguntabas cómo hacen para determinar quién es una persona refugiada. Y pensemos que la convención nos dijo que era una persona refugiada, luego otros documentos, pero al final quien tiene la responsabilidad de interpretarlos fue cada estado. Entonces tenemos que a nivel mundial cada estado tiene su procedimiento de condición de refugiado y entonces hay distintas características por las cuales puedo otorgar protección, ¿no? Lo que se hace es dentro de este mismo procedimiento las personas llenan un formulario donde explican los motivos de salida, qué les ha pasado, por qué no pueden regresar, si vienen con familia, si tienen también algunas otras necesidades de atención médica o de seguimiento que tenían en el país de origen. Después van a tener una entrevista que se llama entrevista de elegibilidad, donde va a ser 1 a 1 con un oficial de protección de la COMAR, donde van a explicar justo los motivos por los cuales no pueden o no quieren regresar al país, y el oficial va a hacer un análisis de si estos motivos son parte de violaciones graves de derechos humanos, si hay una persecución en el país de origen, y hace todo un examen para incluir a la persona en la definición de refugiado para reconocerlo como refugiado. Si lo que está contando sí reúne las características de la definición de refugiado. Y eso es un examen de inclusión. Pero también hace otro examen que es de exclusión para saber si la persona, y es algo que la convención dejó porque
Y antes de decirlo, un poco contexto histórico, pensemos que en la Segunda Guerra Mundial también hubo personas que participaron en el conflicto, que buscaban asilo o protección en otros países para quedar en la impunidad, ¿no? Entonces la convención justo habló sobre quienes no podían ser refugiados, sino que iban a ser excluidos, y en la exclusión también está la ley. Entonces también se hace un examen para saber si la persona ha cometido un delito grave, ya sea en México o en otro país, o ha cometido delitos contra la paz, crímenes de lesa humanidad, para excluirlo de la protección, aunque pueda tener todas las características, también no se puede proteger en esa situación. Entonces también existe eso. Entonces hace ese examen y entrega una respuesta a la persona de forma escrita a través de una resolución administrativa. Para los que no saben de derecho, nos pueden escuchar. Digamos que en el proceso al final entrega pues el documento que llamamos resolución en el derecho y explica las razones por las cuales no se reconoce a la persona, y también puede contener parte del relato que dijo la persona, de la entrevista de elegibilidad, de toda la etapa del procedimiento. Puede escribir ahí qué pasó primero, qué pasó después, qué documentos se entregó, si presentó o no pruebas, que también no son obligatorias tenerlas para llevar el procedimiento, pero si tiene pruebas las debe de aportar. Y bueno, esto de las pruebas es porque debe ser un procedimiento sencillo, pensando que pues la persona al momento de salir del país no llevaban consigo nada, o puede ser de difícil acceso para ello, pero puede relatarlas. Y bueno, ya una vez que recibe la resolución, que es este documento, pues ahí contiene la respuesta. En México tenemos 3 tipos de protección. Hay 2 tipos de protección, digamos 3 tipos de respuesta. El primero es que la persona sea reconocida como refugiada. El otro es que puede ser reconocida con protección complementaria, que es una protección que en algunos otros países se conoce como protección subsidiaria, que deriva de la Convención contra la Tortura. Pensamos que son esos instrumentos. Puede ser refugiado, protegido contra la tortura, si es que se devuelve. Y la tercera respuesta sería un caso negativo, o sea, cuando la persona no sea ni reconocida con protección complementaria o refugiada. Tiene opciones para impugnarlo, pero digamos que ese sería como un resumen del procedimiento y también como de las características por las cuales se reconocería. Aquí me surgieron varias dudas, no te quería interrumpir, pero así las estaba pensando. La primera, que me parece más importante para empezar como a desmembrar esto un poquito más, es hablábamos como de qué se necesita, cómo llegan, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría saber la facilidad, hablándolo en términos México, como para poder otorgarle refugio a una persona. Pero no sé, justo también como por la situación emocional, socioeconómica y demás que puede presentar una persona, estaría consciente de que incluso exista, por ejemplo, lo que me decías, ¿no? Del formulario. O sea, de que voy a ir a llenar mi formulario para saber. O sea, no lo sé si realmente la gente sepa de esto, y además que este país sea tan abierto a dar esa condición o a esa protección en sí. Sí, lo que nosotros hemos observado es que las personas sí no tienen información. Algunas tienen la fortuna tal vez de escucharlo, tal vez en tránsito. Pensamos personas que transitan por Centroamérica, sí hay algunos albergues que proporcionan información o dicen o hay algunos otros albergues en la frontera que son de referencia y entonces no informan sobre el procedimiento, pero dicen, bueno, puedes llegar a un albergue que está en tal lugar y tal vez ahí sepan, ¿no? Y lo que hemos encontrado justo es que los primer lugar de contacto ha sido los albergues. Muchos de ellos son albergues católicos y que también dan esta asistencia humanitaria, pero también abren las puertas a otras organizaciones, por ejemplo nosotros o algunas otras organizaciones humanitarias que están trabajando en la zona para informar a las personas de sus derechos. También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o el ACNUR,
ha hecho campañas de información o ha dado también como este fortalecimiento a algunos albergues o espacios donde pueden las personas tener el acceso a esta información, ¿no? Y también pensamos que si las personas están transitando sin documentos, que eso sería una situación irregular, migratoria, jurídica y irregular, pues pueden ser llevados también a las estaciones migratorias. Entonces ahí también ahí podría decir que es un reto porque al momento de llevarles a estos lugares pueden no tener acceso a la información. Entonces pensamos que si la persona tiene acceso a la información puede tener como más posibilidades de tomar una decisión informada, pero muchas de ellas no lo tienen, ¿no? Pensemos que algunas estén decidiendo tal vez que ir hacia Estados Unidos porque no saben que México podría ser una opción para solicitar la protección, o tal vez como esta expectativa de que pues, el país pueda funcionar mejor allá, ¿no? Claro. Pero la mayoría de las personas no tiene acceso a esta información. Tampoco es que sea tan sencilla de explicar. No sé, tal vez quienes estén escuchando tal vez tengan muchas dudas. Igual yo también a veces me quedo con dudas cuando hablo de esto. Pienso que sí hay muchísima información porque son muchos pasos legales y aprenderse todo el procedimiento también es complejo. Entonces sí hay muchísimos retos. También hay muchas personas que no hablan español. Entonces, pues traductores asignados que puedan estar disponibles del gobierno, no hay traductores, al menos que estén dentro del procedimiento. Y pues también es difícil porque no hay mucho para poder informarlo. Entonces a veces depende mucho de las organizaciones o de justo de los albergues que puedan como acercarse y explicar a las personas, pero también ha habido retos incluso con personas que ya son refugiadas, que no hablan el idioma, de integrarse, ¿no? Claro. También, o sea, empiezan los retos desde que llega al país, pero tal vez no pueda integrarse justo por esto. Y bueno, las condiciones que las personas llegan, pues son como muy impactantes. Hay personas que siguen siendo parte de la violencia de pandillas o crimen organizado en Centroamérica. Hemos visto también mayor digamos, presión estatal en Guatemala hacia defensores, impartidores de justicia o personas que también, impartidores de justicia puede ser fiscales o jueces que también se han considerado como opositores al gobierno actual y también han tenido que salir por causas políticas. Nicaragua también ha sido por causas políticas. No sé si algunos de la audiencia saben, pero las organizaciones de la sociedad civil han sido criminalizadas también en Guatemala, los estudiantes también desde el 2018. Y eso ha hecho que ni siquiera se pueda trabajar en Guatemala, ¿no? Muchas de las organizaciones se fueron del país. Entonces, en Nicaragua. Y eso, pues, esos tipos de persecución, si lo llamamos así, ha sido también las causas por las cuales las personas han tenido que salir, ¿no? Seguimos teniendo el mayor número de desplazamiento forzado en la región, que ha sido con Venezuela. Ha sido una violación sistemática de los derechos humanos que ha obligado a las personas a salir, y sigue habiendo algunos otros desplazamientos que también no están encontrando protección, como Haití, ahora con Ecuador también, que está siendo víctima de la violencia criminal, también ha incrementado el número de personas que se están desplazando, pero pensamos que pues o sea, puede variar dependiendo una u otra, porque los contextos políticos y digamos políticos, económicos, pero también del cambio climático, pues han afectado también a estas comunidades para desplazarse. Entonces, pues es lo que podría decir también como de algunas categorías de personas. Pero ahora, por ejemplo, teniéndolo en ese entendido como de las problemáticas que surgen para poder salir, me gustaría entender también las problemáticas que surgen para poder llegar. Porque, como tú decías hace un momento, o sea, digamos que se van de sus casas, se van de sus países buscando dónde estar seguros, ¿no? Pero o sea, solamente de pensar, poniéndolo, por ejemplo, en un contexto
de migrante en una caravana migrante que entra desde Chiapas y que va hacia el norte del país, lo terrorífico que es poder pasar todo eso, habiendo ya este tipo de refugios, habiendo este tipo de lugares donde la gente los atiende de alguna manera, pero aún así las cosas a las que se tienen que enfrentar para poder cruzar de frontera a frontera son espeluznantes, ¿no? Supongo que esas son tipo de cosas que una persona incluso que llega aquí y a lo mejor en la Ciudad de México se da cuenta que puede acceder a ser un refugiado. O sea, supongo que también es un proceso complicado, ¿no? Sí, bueno, tan solo el poder llegar al país, pensemos a las personas que están en el continente. De Sudamérica están cruzando ahora por la selva del Darién, que es la parte sur de Panamá, y también pues ahora está controlada tiene crimen organizado, bandas delictivas. Ha habido relatos de familias que se han separado o personas que han dejado en la selva porque ya no han podido caminar o se han lesionado y han fallecido en la selva. O sea, pensando ya como desde migración, desde más abajo todavía. Algunos otros países, por ejemplo, Honduras ha permitido que las personas obtengan un documento que les permite, bueno, ahora ya no tiene un costo, pero antes sí tenía costo, que les permita transitar por el país. Y algunas personas pues pueden transitar Honduras hasta en un día. Otros como Guatemala tiene un caso complejo porque ahora hay mucha corrupción por parte de las policías, entonces muchas personas han relatado que hay muchos como checkpoints o lugares donde detienen a las personas, las revisan y les quitan todo el dinero que traen, su celular o algún otro. Incluso hay una persona que nos decía que le quitaron hasta su cargador porque no tenía nada más que dar, ¿no? Entonces Guatemala está siendo muy complejo ahorita. La frontera sur de México, Tapachula, pues hemos escuchado que las personas han cruzado como mayor facilidad la frontera porque en el Suchiate hay unas balsas también que cruzan a las personas y dicen que tradicionalmente es como más sencillo hacerlo, pero un poco más al norte y justo que tenemos o observamos la zona de Palenque. Más hacia ese lado hay una frontera que es Corozal y ahora escuchamos también que está cerrada, que el crimen organizado está tomando como mayor presencia en esa zona, que a las personas les han cobrado extorsión, que les ponen una pulsera como tipo festival para identificar los que ya pueden llegar hasta Palenque. Y justo en estos puntos es donde las personas son como más vulnerables y les cuesta mucho trabajo poder como avanzar, pero también es mucho dinero el que invierten, ¿no? También sus familias, y es que los están apoyando. Algunas no tienen como esos medios, pero sigue siendo complejo el tránsito, ¿no? Después sumemos a que algunas también en México se les ha extorsionado por parte de autoridades de migratorias o de Guardia Nacional, policías. Y bueno, pensando también que pues esta dificultad que tienen para llegar a otras ciudades, tal vez cuando lleguen aquí a la Ciudad de México estén en condiciones como muchísimo más desfavorables de lo que cuando iniciaron el viaje. Y justo, o sea, también las condiciones del procedimiento, pues en este momento no están permitiendo que las personas pues tengan acceso a una estancia, que puedan trabajar, que puedan como pues acceder a esos derechos, y tal vez por eso es más visible, ¿no? Como ver a las personas que estén en situación de calle o que estén pudiendo apoyarse de la respuesta humanitaria que sigue siendo de la sociedad civil, pues para poder tener al menos un lugar donde puedan dormir o un alimento que puedan tomar al día, y luego, bueno, que desde el lado jurídico llegues y como pues quieras hablar con una persona. También nos ha pasado, ¿no? Que nosotros llegamos con toda la motivación para explicar qué es el procedimiento y encontramos personas
súper fatigadas, en muy mal condiciones, que acaban de llegar porque caminaron toda la noche y pues lo que menos quieren escuchar es hablarte sobre el procedimiento y cuánto tiempo tienes para solicitarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es también dar información, decirle a las personas que podemos estar en contacto y pues es lo que podría decir también como de esas situaciones. Uh-huh. Por ejemplo, aquí me gustaría preguntarte desde, digamos, su trinchera, ¿cómo lo han visto? O sea, ¿cuáles son esas historias que los mueven a seguir trabajando por esto? O sea, ¿cuáles son esas historias de vida aquí? Porque creo que eso es muy importante también entender y creo que ahí es donde la gente conecta más, como lo comentábamos antes de empezar a grabar. O sea, si hay algo que yo creo que hace a la gente todavía empatizarse un poco de la situación actual, es cuando le pones nombre y apellido a la situación, ¿no? Lo hemos visto mucho en muchos casos que nos han venido a platicar aquí o de mucha gente que ha hecho trabajos increíbles en los cuales la gente puede entender la importancia y la realidad de la situación cuando lo puedes proyectar a través de una persona, ¿no? Creo que eso al final nos hace entender demasiadas cosas y yo creo que en su trabajo, pues muchísimo, ¿no? Porque, digamos, ahorita, por ejemplo, me lo estás contando y me lo trato de imaginar, pero luego cuesta mucho trabajo como conectar con las historias porque es como, bueno, suena feo, pero a veces es como son muchos, ¿no? O sea, de que dejan de ser una persona, se convierten en un número, se convierten en una estadística, en un promedio más, en una tasa de algo. Entonces sí me gustaría entender como a través de esas historias cuáles, por ejemplo, para ti han sido las que más te han marcado de alguna manera para poder seguir trabajando a favor de la gente, pues, refugiada, digamos. Sí. Bueno, en realidad hay muchísimas historias y tal vez yo no las sepa todas, porque sí, quienes también están ahora dando atención y acompañándolas, pues las están viviendo junto con las personas que estamos defendiendo y que estamos empoderando para que entiendan sus derechos y el proceso. Pero yo recuerdo la historia de una mujer de Honduras de 25 años. Ella huyó del país porque la pandilla asesinó a su esposo, a su pareja. Entonces ella tuvo que irse del país. En ese momento tenía 2 hijas. Creo que una tenía más o menos 6 años y la otra tal vez unos 3 años. Y bueno, al momento de que huye hacia México, cuando entra al país, le detienen. No le explican nada del procedimiento. En ese momento también, pues creo que había muchísimo desconocimiento de los derechos que tienen las personas, incluso por las mismas autoridades, y sigue sucediendo, pero en ese momento no se le explicó y se le devolvió. Ella al llegar a Honduras vive en desplazamiento casi un año hasta que la pandilla le vuelve a encontrar. Y vuelve a entrar a México. En ese momento le conocemos, nos cuenta, le representamos y le reconocen la protección en México. Pero también lo difícil no es solo también que pues haya perdido un familiar, haya perdido su vida, se haya vivido en desplazamiento, sino que no pudo traer a sus hijas, ¿no?, a México. Entonces, después de que le reconocen, pues empieza con un proceso para poder traer a sus hijas, pero desafortunadamente sus hijas tienen que huir solas porque también estaban bajo amenazas. Entonces, uno de sus familiares ayuda a sus hijas para llegar a México y después pues llega a un proceso donde no se le reconoce que son hijas de refugiados
y en la ley dice que solamente se puede reconocer si están en el país y tiene que hacer un trámite y presentar incluso la autorización de la salida del país. O sea, todavía hay como más burocracia, a pesar de que podemos decir son hijos de un refugiado, tienen una residencia permanente, pueden quedarse en México y empieza con ello. Pero también tenía una alerta migratoria, que es decir, que tenía un aviso de que no se podía obtener su residencia permanente. Entonces, no podía darle la residencia permanente a sus hijas, no podía tener su residencia permanente para trabajar. Sus hijas tuvieron que iniciar un procedimiento para ser reconocidas. Entonces, también, o sea, a pesar de que ella ya tenía la protección, también fue complejo para ella poder obtenerla. Después de justo de un litigio que llevamos con ella, lo pudo obtener y también pues sus hijas fueron reconocidas. Eso ha sido como uno de los casos. Puedo hablarles también de otro caso también de una persona que era víctima de extorsión, una persona taxista. Esta persona vio cómo pues bueno, le extorsionaban, le pedían una cuota para pasar de una colonia a otra de distintas pandillas en Honduras. Y bueno, también vio como distintos colegas que eran taxistas, pues fueron amenazados, huyeron del país, algunos fueron asesinados, hasta que la cuota fue demasiado como para pagarla y por eso también terminó huyendo. Fue un caso también que acompañamos y que fue reconocido. Pero bueno, esta es como vulnerabilidad también que tenía. Yo recuerdo también otro que acompañamos de una mujer y sus 3 hijos que fueron víctimas de violencia doméstica durante, bueno, más de 10 años. Y aquí hay otro punto, porque la convención decía que pues, por este tipo de violencia era como un caso aislado y es como el mismo miembro de la familia y que no tiene alcance para hacerlo, pero también en la ley de refugiados se reconoce en México el género como un motivo de persecución. Entonces también ese caso lo defendimos por género, se logró revertir la decisión negativa donde decían que la violencia doméstica no calificaba como protección internacional, pero dadas las condiciones del país, que la persona también era de Honduras, pues o sea, se podía proteger, ¿no? Uh-huh. Pues hay otros casos también donde las personas han perdido familia por la violencia criminal de pandillas, que creo que también pues han impactado. O también hemos tenido casos de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por pandillas para formar parte del grupo criminal, pero también es muy, no sé, muy impactante escuchar también cómo opera la pandilla, ¿no? Cómo busca niños en situación pues desfavorable, con familias tal vez como disfuncionales, donde puede como tomarlos como objetos y reclutarlos hacia pues digamos que sus filas de la pandilla. Pero particularmente hemos escuchado también la violencia hacia las niñas y adolescentes, las niñas, donde se pide que sean pareja de un pandillero. Nos ha tocado como de, bueno, es que ella ya está elegida para ser la pareja del pandillero, pero al momento de iniciarla, bueno, todos los pandilleros tienen que estar con ella porque pertenece a la pandilla. Entonces ese tipo de prácticas y la violencia sexual justo hacia las mujeres y niñas también es como muy presente. De hecho, hay documentos que la Agencia de Naciones Unidas ha publicado para entender justo por dónde podrían ser las categorías de protección para las personas. Y en Centroamérica sigue siendo justo defensores, personas que huyen de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, defensores del medio ambiente, impartidores de justicia, personas susceptibles de justo de la extorsión, violencia de género y algunos otros también que impactan, pero creo que eso es lo que podría decirte de forma general. Antes de acercarnos al final de esta plática, me gustaría preguntarte algo que
que es importante también, yo creo, para las personas que nos ven o nos escuchan, sobre el tipo de acompañamiento que ustedes dan. La realidad de poder hacer, digamos, este sueño para algunas personas o esta posibilidad para algunas personas de poder convertirse en personas refugiadas. ¿Qué tan, no me gustaría decir la palabra fácil, pero qué tan accesible es poderse convertir en una persona refugiada aquí y ese tipo de ayuda que se da, ¿no? Para poder entender incluso a quién acercarse a veces? Sí, bueno, como organización, bueno, comenzamos dando asistencia legal, entonces buscamos puntos donde las personas en contexto de movilidad estén llegando, que es justo los albergues, que puede ser centros de detención o estaciones migratorias. Y buscamos justo que tengan acompañamiento para el procedimiento de la condición de refugiado, regularizar su situación migratoria, si tienen alguna negativa que podamos ayudarles a presentar un recurso administrativo o una apelación ante los tribunales administrativos, o tal vez hemos llevado también casos ante juzgados de distritos o tribunales colegiados, que ya hablando de amparo. También sobre cómo pueden obtener su libertad, si están en detención, si algunas otras personas también que aún siendo refugiadas han sido devueltas. ¿Por qué? Es que tenemos un gran problema, es que no todas las autoridades conocen los documentos, incluso las autoridades migratorias, o no todas las personas pueden acceder a tramitar su tarjeta de residente permanente. Entonces deciden moverse a uno u otro lado, y en el tránsito, como no hay un sistema unificado para saber quién es refugiado, quién tiene ya una residencia, quién estuvo en detención, o sea, no hay un sistema unificado, pues en esos procedimientos acelerados de detención y devolución han sido devueltos. Entonces algunas personas sí han estado como en peligro de cuando son devueltas, pero tenemos toda una ruta ahora para poder acompañarles en conjunto con otras organizaciones, que también es algo que podemos acompañar. Y también tenemos servicios de integración, que puede ser que la persona haga una revalidación de estudios, que podamos ayudarle a revalidar el título o obtener también su certificado de educación básica. También se aplican exámenes con INEA y tenemos ahí una colaboración con ellos. También puede ser acceso a la salud. Buscamos también algunas alianzas con algunas otras organizaciones o fundaciones, como para tener los canales y no crear, ¿no? Sino también que podamos tener como este espacio de convivencia con las personas refugiadas, pero también a lo mejor con los mismos servicios que está recibiendo la población mexicana, y no crear una diferencia. Y eso lo hacemos a través de nuestro programa de Ruta de Hospitalidad, que es para integración. Y también hacemos algunas otras cosas, hacemos incidencia, vamos a reuniones con el gobierno, buscamos hablar con ellos, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto de Migración. Buscamos también ahora, y justo va por ahí la reforma a la ley de migración, entonces también estamos participando en dar nuestra opinión sobre esos nuevos pasos que se van a tomar, pero la verdad es que también es complejo. Claro. En el tema de incidencia, hemos participado también en el Foro Mundial de Refugiados, el Foro Global de Refugiados, perdón, que fue ahora en diciembre en Ginebra. Estuvimos ahí también pudiendo conectar con algunas otras organizaciones, incluso el gobierno mexicano que acudió, o los sistemas interamericanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y algunas otras también que tenemos en acciones internacionales, también pudimos conectar ahí. El año pasado también participamos con el Congreso de la Unión para un taller sobre marco jurídico, para entender justo a quienes hacen las leyes o van a lanzar las propuestas, qué estándares de protección para personas refugiadas se requieren. También estuvimos ahí en un curso, taller. Y tenemos otros grupos de acción contra la detención. Estamos también
en el Grupo Articulador México, y en algunos otros también que nos buscan espacios para hablar justo sobre los temas que tenemos mucho de interés. O sea, estamos muy interesados en generar mejores condiciones para el acceso al procedimiento, para la reunificación familiar y la unidad familiar, para poder terminar con la detención migratoria, pero también creo que lo más importante es que las personas refugiadas pueden gozar de sus derechos en México y también puedan construir una nueva vida en este país. Entonces, un poco lo que estamos trabajando en Asylum Access. Algo que dijiste hace ratito que creo que es importante recalcar y que me surgió mucho la duda es la preparación de, digamos, las autoridades al respecto de esta situación. No sé si supongo que sí, pero ¿qué tan preparadas están las autoridades migratorias? Supongo que es por ahí donde está todo esto, para enfrentar casos como de esta magnitud que requieran pues un estudio, digamos, de a lupa para poder entender cuál es la situación de estas personas. Sí, hay con las autoridades, bueno, hay muchas áreas de oportunidad. Creo que pensamos que hay dos grandes autoridades, las migratorias y las de la Comisión de Refugiados. Las migratorias, yo les recomendaría justo que en los procedimientos puedan sí explicar a las personas sobre cómo solicitar la condición de refugiado. En la mayoría de los casos, cuando las personas son llevadas a la estación migratoria, se quedan ahí un tiempo, ahora ya no es mayor de 36 horas, pero pueden no tener como contacto, o sea, pueden llevarlas y dejarlas hasta después, al otro día, que puedan como hablar con ellas. Y la mayoría de las veces les explican sobre el procedimiento administrativo migratorio, que básicamente es como de, bueno, si no tienes un documento, estas son las opciones. Y las opciones son regresar, ya sea como un retorno asistido, como le llaman, o una deportación. Pero al final es siempre como regresar al país o ser trasladado al sur y le dan una salida y después la persona como no queda con la información, o a lo mejor entre las mismas personas lo van diciendo pero no hay un acceso. Entonces yo recomendaría justo el acceso a las personas del procedimiento si es que están en una estación migratoria, poder informar a las personas también y garantizar en este momento que tengan una estancia provisional mientras se resuelve su procedimiento de la condición de refugiado, que lo que hemos observado a partir del mes de octubre del año pasado es que no se está otorgando un documento migratorio que se llama documento por razones humanitarias. Hasta ahora no se ha expedido y ese documento es tan importante porque contiene la clave única de registro de población, o sea, la CURP, y esto es la llave en México para el acceso a servicios y derechos. Claro, para todos. Entonces, podría ser que esas. Y con la Comar, pienso que el acceso al procedimiento es lo principal. Hemos visto que a veces tienen contacto con una Comar, pero después las personas se desplazan y quieren pedirles que continúen con sus procedimientos en otros lugares donde, por ejemplo, en Chiapas, donde a lo mejor no tienen el acceso, si lo tuvieran en otro lugar de México. También la capacidad de la Comar es limitada, o sea, eso se debe al presupuesto también que tienen. Entonces, pues mucho de lo que podrían también hacer es, pues sí, tener como mayor estructura para atender la situación, y eso también hace que estén saturados, ¿no? Tengan como más procedimientos y a lo mejor ya no pueden brindar la misma atención a todas las personas porque tienen muchísimos procedimientos. Y otra recomendación que le daría sería, cuando una persona ya es refugiada, también puede seguir teniendo o enfrentando muchos retos, o hay mucha brecha también. Entonces yo le recomendaría, por ejemplo, a la Comar que pudiera poner énfasis en los convenios interinstitucionales que pueda celebrar con otras dependencias en México. El tema bancario, o sea, una persona refugiada, si no tiene un pasaporte, no puede abrir una cuenta bancaria, pero pensemos que si huyó de su país y no tiene contacto con el país, o sea, puede
tenerlo. Entonces ha sido un tema con un reto en el sistema financiero. Entonces creo que la Comar tiene una oportunidad de poder incidir positivamente y poder tener como este liderazgo, ¿no? Pero también, y regresando a las recomendaciones del Instituto Nacional de Migración, hemos visto que se ha convertido como un sistema como más penitenciario, más punitivo. Incluso las personas que trabajan ahí como han tenido estos perfiles, también con el comisionado. Entonces, creo que eso también puede hacer que esta diferencia de atención que puedan tener con las personas pues sea más como punitiva en lugar del aseguramiento de los derechos, ¿no? Entonces pensaría que esas podrían ser como unas recomendaciones que podría dirigir. Ahora, hablando justamente de recomendaciones, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu conclusión de esto que hemos platicado? ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente supiera del tema de Asylum, de la situación, y digamos como una reflexión de qué es lo que podríamos entender o qué es lo que a lo mejor, no sé, siendo una persona ajena a la situación, qué es lo que tendría que saber para entender el contexto de una persona refugiada en México? Sí, yo lo sugeriría desde el lado más humano. O sea, creo que la empatía que pueden tener con las personas que sepan que están en contexto de movilidad o personas extranjeras que estén migrando en México, estén en tránsito, poder acercarse con ellas, platicar, o sea, escucharles. Creo que eso puede ser muy importante. También te puede ayudar a conectar con el dolor que tienen las personas, también con la necesidad que tienen, porque algunos tal vez tienen alguna otra información o a lo mejor estén migrando justo con algunas otras características, pero tal vez como acercarse a las personas y hablar con ellas en su caso, ¿no? También conocer justo del procedimiento nos parece genial, o sea, que las personas conozcan o escuchen de la Comar, que sepan que existe este procedimiento, que se pueden acercar a la Comar o que pueden informar a las personas para que se puedan acercar y solicitar, también es como muy importante. Pero también hay algunas otras que pueden influir, ¿no? O sea, pensemos que las personas han sido víctimas de delito, entonces tal vez ahí deberían ir como una fiscalía. O sea, creo que al final también es como inciden como en varios puntos con varias autoridades y de lo que podría uno informar, pero yo lo dejaría tal vez también como desde la empatía, desde ver a la persona tal vez que en la situación en la que está en ese momento, a lo mejor si está transitando con niños. Hemos visto ahora mayor número de familias en desplazamiento, como entender que la situación de la región también ha sido compleja, que no es también mucho, o sea, se puede como culpar a las personas por migrar, pero la situación que enfrentan mucho en los países donde están, donde se vieron forzados a salir, pues es muy compleja. Entonces creo que también entender un poco de qué está pasando en otros países, invitarlos a que puedan como buscar, ¿no? Busquen qué está pasando en Venezuela, cuánto es el salario mínimo, ¿no? Cosas como que podemos tal vez no preguntarnos ahora, pero desde donde estemos, como tal vez sí pensar en como, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son como las causas? Y creo que las causas nos dicen mucho. O sea, si pensamos en Venezuela, donde pues es muy difícil, o sea, el salario mínimo realmente no alcanza para mucho, sigue habiendo represión política, o sea, pues es como muy complejo también, pues entender como todas las causas, pero sí al menos como tener presente cuál es como la situación que estamos viviendo, ¿no? Tal vez a veces sentimos que las fronteras nos separaron como de esta idea, pero no estamos como muy lejos, ¿no? Sí, claro. Yo siempre les digo, bueno, es más cerca la Ciudad de México de San Salvador que la Ciudad de México de Tijuana. Y entonces decimos como, pues no lo dimensionamos, ¿no? Pero justo
nos desconectamos a nivel regional y creo que eso también nos pasó pues como personas, ¿no? Entonces, con poder conectar nuevamente con la región, con la situación que está pasando, pero con el mundo, pues nos puede ayudar a entender por qué están pasando las cosas y por qué en este momento vemos personas en la calle o buscando sobrevivir en la ciudad y a lo mejor están esperando sus procesos, pero en el proceso no tienen la oportunidad de tener una estancia. Entonces, creo que ahí es muy importante también. Yo le invitaría a las personas justo a interesarse más sobre el país o poder escuchar más. O sabemos más personas haitianas, pues intentar buscar un poco más sobre qué está pasando en Haití, ¿no? Y creo que eso nos va a dar como muchas respuestas de lo que las personas están viviendo actualmente ahora. Creo que hay muchas cosas que reflexionar del tema. Me parece que esto necesitaría una parte 2, 3, 4, como para poderlo entender completamente de lo que estábamos hablando y la magnitud y las consecuencias y digamos cómo afecta a muchísimas personas, ¿no? Hay un dato que yo no sé si ustedes lo sepan sobre cuántas personas refugiadas hay en México actualmente. O sea, ¿lo sabemos? Sí, bueno, yo tengo el dato que anunció México en el Foro Global de Refugiados y dijo que hay 375,000 personas refugiadas y con protección complementaria. De esto, pues, o sea, digamos que son de las que se tienen registradas por parte de la Comar, que es quien lleva el registro. Pero también habría que ver si algunas han buscado un reasentamiento en otro país, si algunas han decidido retornar voluntariamente. Todavía hay como esa diferencia, pero podría decirte que pues ese es como el número que anunciaron también. Y además hablando de cuántas historias son estas personas, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que por ahora no me quedan más que decir que gracias por compartirlo, por compartir su trabajo, por venir a hablar un poco sobre esto que me parece un tema extremadamente interesante. Creo que hay muchísimas cosas que a lo mejor quedan en el aire. Me gustaría poder seguir platicando con ustedes. Son bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de poder venir y platicarlo. Sinceramente sí creo que hay muchas dudas. Yo creo que quedan que me gustaría ahondar todavía más. Y ahora lo único que me gustaría o la única duda que me queda en este momento para preguntarte sería ¿de qué manera puede contribuir una persona a este tema siendo externa, ¿no? O sea, por ejemplo, con ustedes, ¿hay alguna manera de voluntariar? ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿A través de qué tipo de redes sociales? Si hay alguien que nos vio que estás viviendo una situación que a lo mejor los que puedan acompañar en un proceso, etcétera, ¿cómo se pueden conectar con ustedes? Sí, pues tenemos nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Asylum Access MX y también pueden buscarnos en nuestra página web que es asylumaccess.org y en la página web también pueden donar. Nosotros también en la página web anunciamos y en las redes sociales justo las oportunidades de voluntariado. También para sumarse al equipo legal o el equipo de integración también las publicamos en la misma página, pero también justo pueden escribirnos también si están interesados o interesadas en contribuir a la organización. También estamos como muy aperturados a escuchar, y también si hay alguien que justo quiera colaborar en la organización porque esté haciendo una investigación o quiera también aprender como más sobre el procedimiento, también con gusto podemos escucharles y nos encantaría darles la bienvenida a la organización también. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oye, ¿salen sus aplausos? No, todo el mundo aquí. Sí.
Gracias de verdad por venir. Gracias por platicar con nosotros hoy. Espero, como dije hace un momento, que esta no sea la única vez que pueden venir y compartirnos un poco de su trabajo, de lo que hacen. De verdad agradezco el tiempo que podemos compartir y poder platicar, aunque sea un rato, de esto. Entonces se los agradezco demasiado. Ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo a Ser Humano aquí en YouTube para que se suscriban, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Amazon, Apple Music, iVoox, y siempre se me olvida, pero en todas las plataformas donde escuchen o vean o consuman su podcast, ahí nos pueden ver o escuchar. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.